Gastón Lentini, especialista en finanzas, está con nosotros para ayudarnos a saber cómo ahorrar. Gastón, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un placer estar acá nuevamente. Buenas noches. Vos viste, ¿no? El tip que te tiramos, ¿no? Sí, y no estoy tan a favor o en la misma línea que ustedes respecto de que venimos de estar en crisis ¿desde cuándo? Bueno, tal vez nuestra forma de ser ya es ser en crisis. Entonces, y esta puede ser la primera vez donde estamos queriendo tomar otras decisiones, elegir de otra forma, ¿no? Esa vieja frase de que si uno hace siempre lo mismo, siempre los tiene el mismo resultado. Son siempre los mismos. Y esta tal vez es la primera vez, al menos desde que tengo memoria o vida, donde parece hay un que cambio real. Queremos aplicar otra receta como sociedad, ¿sí? Digo, no, política de un lado, del otro, no. Como argentinos es el mismo barco y si al barco le va bien, nos debería ir bien a todos, o mejor, un poquito mejor a todos, y si nos va mal, justamente todo lo contrario. Bien, en base a esto que vos decís, yo me animo también a recordar, porque somos todos contemporáneos aproximadamente de la misma edad, y esto de sentir que uno está en crisis, pero porque cuando vas atrás en el tiempo, el dólar a 60 era una catástrofe. ¿Sí? Claro. De cómo Macri... A 30, mira lo que te digo. A 30 era una catástrofe. De 10 lo llevó a 60 en esos 4 años. Y cómo de 60 a 1.300 casi, cerrándolo Alberto Fernández. ¿Cómo no sentirse en crisis cuando además nos retroalimentamos con todo lo que te estamos contando? Los medios, algunos de un lado, otros del otro, hacen lo suyo y después nos encontramos con esa situación de sentirse en crisis todo el tiempo. Creo que estamos acostumbrados. Y uno viaja a otros países tal vez, y como mencionabas recién, las preocupaciones están, sí, pero son otras. Y acá quiero traer algo positivo de nuestro país que es maravilloso, que es que uno se conforma con poco a veces, pero si estallaría una guerra nuclear en el mundo, nosotros somos, no sé si sabían el dato, uno de los que tienen menos chances de tener justamente un efecto antes, un escenario donde el mundo estalle en una guerra mundial. Entonces, desde ahí digo, bueno, algo bueno dentro de esta crisis. O sea, somos los únicos que estaríamos vivos en caso de una guerra. En una de algo esas así. Tenemos un punto a favor, ¿sí? Donde uno dice, bueno, te conformás con poco, me conformo con un montón y ahora empecemos a venir a la economía a ver cómo gestionamos, ¿no?, nuestra diaria. Porque me acuerdo de Alberto diciendo, bueno, en 60 pesos el dólar está bien, allá cuando estaba por asumir. Y después vino la pandemia, sí. La guerra, la inflación, Gastón, no te olvides esa frase, que sí. fue durísima también. Hablábamos un poquito recién, tal vez este gobierno algo que creo que hizo en contra de toda la teoría histórica es bajar las tasas para controlar la inflación. Porque en general, ¿qué es lo que uno hace en el mundo? ¿Cuál es la regla? Tengo más inflación, subo la tasa. Eso significa que, digamos, el plazo fijo, por ejemplo, se paga más. ¿Qué hacemos todos nosotros? Dejás los pesos ahí. Lo pongo en plazo fijo. No compro dólar, no compro cosas, los precios no suben, la inflación debería contenerse. Pero claro, después cuando vence el plazo fijo, ¿qué hago? O me suben de vuelta la tasa o me voy a comprar dólares. Y en contra de esa teoría, lo que hizo este gobierno fue decir, bajo la tasa rotundamente. Recordemos, fin del año pasado, las tasas del plazo fijo pagaba 130, 140% por año. Ahora estamos cerca de 40. Entonces, ese cambio, que para mí y para muchos colegas fue realmente muy arriesgado, porque no está en los libros eso como receta, bueno, por ahora viene dando muy buen resultado. Ahora, mirá, me animo a decirte esto. Entiendo lo que recién mencionabas, porque en definitiva subo la tasa, dejo los pesos, y eso termina siendo, digamos, o generando una bola que es como... tapo la humedad con un cuadro, pero no estoy solucionando el problema de fondo. Hasta allí, buenísimo. Ahora, esta nueva receta, que en principio podemos decir está funcionando, hay una tendencia a la baja en la inflación, veremos qué pasa el próximo mes cuando se midan los aumentos en las tarifas y demás, pero en principio hay una tendencia a la baja. Tiene también su contrapartida, que es el ajuste que sufren los jubilados, el ajuste en el sueldo mínimo vital y móvil, que está como muy desactualizado. Lo había anticipado, nadie puede decir que mintió porque Javier Milei dijo, vamos a tener que todos ajustarnos. Y está pasando también. Creo que por eso, cuando uno mide distintas consultoras que van midiendo la imagen del presidente, ¿sí? esa cosa de caudillos que tenemos en nuestro país, todavía se mantiene muy fuerte. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Lo dijo, ¿no? Claro, no mintió. Ahí está lo raro, que dice, me dijo que iba a suceder esto y está sucediendo.
Y me parece que todos estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte. Para ver si hay un cambio, volviendo a lo que vos decías. Por primera vez en tantos años, salir de lo que es esa ruta establecida de siempre las mismas recetas, empieza a generar esa esperanza, que es entendible o no, uno la puede interpretar de alguna forma, pero sucede y todavía los números lo acompañan al presidente. Una buena, digamos, si miramos indicadores, por ejemplo, de salario promedio, es que si bien cayeron muy, muy fuerte, el último mes no marcaron un nuevo mínimo. Me conformo con poco, repito, pero esa tendencia que venía cada vez puedo comprar menos, bueno, ahora paró de caer. Si miro la inflación, o en realidad si miro, por ejemplo, la inflación que se mide semanalmente en supermercados, dio la última semana en algunas mediciones, no quiero dar el dato concreto porque es alguna medición particular, deflación. ¿Podemos empezar a pensar en que baje algún precio? Suena muy, muy extraño. Ahí nos metemos en otra consulta. ¿Por qué se le fue la mano a algunos rubros, no? Bueno, creo que muchísimos rubros lo que hicieron, recordemos ese dólar a 3.000, el dólar a 8.000. Entonces, lo he recomendado con muchos clientes que tienen pyme, decimos, ¿qué hacemos? Y muchas veces uno puede ir a comprar dólar, puede ir a estoquearse, puede ir a cambiar el auto o invertir en el mercado, que es lo que me especializa, pero mucha pyme se estoqueó justamente en productos que hoy tiene que vender. Entonces, si yo tengo productos perecederos, no me queda otra que bajo de precio o lo tiro, claro, ¿sí? O porque no lo vendo. Entonces ahí hay algo que genera esta cuestión donde o bajo el precio o no lo vendo. Lo vimos con el 2x1, donde el gobierno decía saquen el 2x1 y vendan a mitad de precio. Entonces, cuando uno va a medir el promedio de precios, claro, ese precio era vale la mitad, ¿sí? Eso pueden ser cuestiones que ayudan a la macro, más allá del bolsillo propio, pero volviendo a los indicadores, creo que podemos empezar a ver una reactivación donde, con una inflación que se mantenga cerca del 5%, el último dato fue 4,2 en el mes, se mantenga en 5, estable, los sueldos ahora empiecen a recuperar, y cruzo los dedos de las dos manos, para decir, bueno, se abren paritarias de vuelta. No vemos gremios haciendo mucho lío de pronto en los titulares. Entonces, empieza a haber paritarias y tal vez los sueldos empiezan a ganar a la inflación como nos prometieron. Bueno, en los últimos días el propio Milei dijo que ya el último mes los salarios de aquellos asalariados, habían estado por encima de la inflación en un 10%. Suena de libro, ¿no? Suena de mentira, suena de hadas. Entonces, si entrar en ese sendero me parece maravilloso, sano y ojalá se dé, ¿no? Porque depende de un montón de variables que todavía mencionábamos. Este enfermo estaba en terapia intensiva, ahora está en terapia intermedia. No está ni en sala común ni pensando en el alta. Falta todavía recorrer mucho de tratamiento y ahí es donde una variable clave para mí vuelvo a esa idea de cuánto mide la imagen del presidente. Porque creo que ahí va a estar el límite del ajuste. De la paciencia, ¿no? Digamos, el límite de la paciencia. Exacto. La gente sigue apostando. ¿Hasta cuánto? Y ahí quiero ir a algo también que me parece interesante porque empezábamos a hablar del ahorro en un comienzo. Recién hablabas de las pymes y de cómo las pymes, bueno, aquellos que no tienen productos perecederos se estoquean. Que siempre me pareció, digamos, el consejo, estoquéate, ¿no? Digamos, eso va a funcionar. Después puedes ir por más, vos sos especialista en eso. Pero en un principio te puedes estoquear. Ahora, el que tiene una economía hogareña, cobra el aguinaldo, el que no tuvo que pagar deudas con el aguinaldo, ¿no? Tiene un aguinaldo que le entra, una plata extra, decís, esto es maravilloso. ¿Qué hace con ese aguinaldo? Primero me encanta lo que dijiste, porque ese tuvo que pagar deudas es la primera clave. Yo no puedo salir todos los viernes a la noche con todos mis amigos, realmente no es el consejo que daría si debo dinero. Entonces, primer paso, busquemos ser ordenados, ¿sí? Segundo paso, paguemos lo que debemos, y esto aplica a nivel país o a todos nosotros, ¿no? Estaba a punto de interrumpirte diciendo que también nos acostumbraron a eso, ¿no? Tenemos deudas, pero bueno, nosotros no importa. No las pagamos. Hay Está claro que audios de presidentes diciendo que no iban a pagar. El Congreso aplaudiendo el default. Entonces, primer paso, justamente buscar orden. ¿Para qué? Para saber cuánto de ese aguinaldo, de ese excedente, yo puedo destinar a ahorro. ¿Y cuánto puedo destinar a darme un gusto? Porque al fin y al cabo trabajamos para eso, ¿no? Puedo ahorrarlo o invertirlo pensando en mis vacaciones, en mi próximo gusto. Es decir, simplemente lo que hago es
atrasar el consumo. Mi gusto va a estar más adelante y mientras tanto tengo que hacer algo para cuidar esa plata. O justamente separar lo que es para el gasto fijo, lo que es para mi largo plazo, si quiero ser un poco más ordenado todavía. Me gustó esto que dijiste, ahorrarlo o invertirlo. Y haces una diferencia y está muy bien. Y no estoy pensando solamente en el viaje, en la salida o en aquello en lo que lo quiero invertir para gusto personal. No es lo mismo ahorrar dinero que invertirlo. ¿Qué hacemos si tenemos ese dinero? En pesos, yo creo que ya absolutamente nadie va a agarrar una cajita y lo va a guardar. Quiero pensar que no, porque ya a esta altura de la vida ¿Cree que hay empresas? hemos aprendido tanto. ¿Que lo hacen? Ayer, Día Internacional de la Pyme, hablando, empresas que todavía tienen un capital importante, no hablemos de número concreto, pero un capital importante para cualquier argentino, líquido en la caja de ahorro. Y a mí me explota la cabeza ese tipo de cosas, pero es parte de esta educación financiera que buscamos dar entre todos porque es ayudar al otro con estas cositas. Entonces, ¿y crees que falta educación desde lo que es la primaria, la secundaria en nuestro país? En otros países se implementó y ayudó mucho. Ayer en nuestro salió... país me parece que estamos con un faltante de eso. Salió Macri justamente en la ciudad de Buenos Aires a mencionar que había una nueva guerra contra el juego. Bueno, ahí parece una tontería, pero se confunde mucho. Sitios de apuestas deportivas, eso no tiene nada que ver con la inversión. Eso es otra cosa donde interviene el azar, interviene, digamos, una ganancia del gestor. Eso es otra cosa. Entonces empiezo por ahí para decir, eso no es invertir. Eso es jugar y hacer una apuesta, es igual que jugar el 15-6 o al juego que sea, la lotería. Claro. Está claro, ¿sí? está claro. Por otro lado, tenemos justamente muchísimas alternativas. El comprar dólar es la que tenemos más a mano y conocemos. Y debo decir, si tenemos plata negra, no queda otra si alguien tuviese plata negra, porque tenés que ir a la cueva y no se puede invertir ese dinero. Ahora bien, si uno tiene dinero en blanco, solamente por la inflación, haber tenido dólares guardados en el colchón, en el zapato o en la caja de seguridad, el dólar perdió en 5 años 21% de poder de compra. Entonces, esa cosa que vemos tan argentina de la inflación, también le aplica al dólar. Claro. ¿Es bueno comprar dólares antes que tener pesos? Definitivamente sí. Pero ahí tenemos varios escaloncitos arriba de eso que podemos hacer que nuestros dólares además nos generen más rentabilidad. Clásico argentino, clase media, que dice voy a trabajar toda mi vida para comprar un departamento y ponerlo en alquiler. Perfecto. Ahora un alquiler por año nos va a dar el 3%, es decir, números redondos. Compro $100.000 un departamento, me va a dar más o menos 3.000 por año. ¿Sí? En el mercado tenemos opciones. Un bono del Tesoro de Estados Unidos, que suena como una cosa re lejana. Sí, pero que es un lugar bastante seguro, por cierto. Son 5 ¿no? Cuando clics. decís el bono... 5 clics. Es bueno eso. Es muy fácil. Nos dividen en realmente. 5 clics. Okay. Es muy Lo fácil. que pasa es que también con otros clics uno puede hacer lío. Entonces uno necesita ese asesoramiento para hacer los 5 clics que hay que hacer. Bueno, ¿no? sí. Los correctos. Pero estás comprando el activo más seguro del mundo, Claro, sí. ¿sí? Que te va a estar rindiendo casi el doble que comprarte un departamento en Argentina. Ahí es donde uno, más allá de esta cosa grandilocuente, decir los bonos del Tesoro, yo incentivo a todo el mundo a que investigue un poquito, a que googlee, a que busque un poco de qué se trata, porque no es tan difícil, no es que uno tiene que tener $1 millón para hacer eso, ¿sí? ¿Y por qué traigo esto como primera idea? Bueno, justamente porque las chances de que salga mal, de que alguien pierda, son nulas o muy cercanas a cero. Entonces, después uno puede tomar más riesgos, comprar acciones, comprar CDRs, comprar un montón de cosas, pero partimos siempre de algo muy, muy conservador que, por ejemplo, nos va a dar casi el doble de renta que nos da un departamento, que es la clásica, tal vez, inversión de la clase media. Quizás por desconocimiento uno no arriesga Totalmente. más, ¿no? Tiene que ver con eso. Y sobre todo la tranquilidad y esa idiosincrasia que tenemos en la Argentina del ladrillo. Claro. El ladrillo ya te asegura Sí, todo, no te da tanta ganancia, pero sabes que a futuro Es algo lo físico, vendés. lo ves, lo tenés ahí, te da certeza, ¿no? Te da Sí. seguridad. Súper cultural. Y es una demostración del trabajo realizado. Durante toda mi vida Claro. hice esto, pude comprarme esto, listo, me golpeó el pecho, adelante. Pero bueno, hay otras cuestiones que, como vos decís, ayudan y mucho. Y ahí es donde también recaemos en esto de la información y la educación financiera, que falta y mucho en la Argentina, no para transformarnos en cuestiones de avivadas, sino para realmente saber manejar nuestro dinero. Estamos muy acostumbrados a que la bolsa es hacer el rulo y hacer un puré y sacarle diferencia Claro, porque lo vengo de malo. la cueva. Claro. Eso es algo completamente argentino. Pero si uno lo mira a nivel mundial,
nosotros, digamos, vamos mucho más rápido en ese sentido que el promedio del mundo, para bien y para mal. Ahora, esa misma picardía, si uno la lleva a otras situaciones, también nos puede dar muy buenos beneficios, ¿sí? Es decir, yo puedo comprar acciones de Amazon, por decir cualquier cosa, o Mercado Libre, o YPF hoy por hoy, que están en un precio interesante, comprando una compañía que lo que estoy haciendo es comprando un negocio. Claro. Pensando en mi jubilación, pensando en 2 o 3 años. A veces es difícil para un argentino, pero se puede y tenemos que pensar un poquito, porque ahí me meto en un tema bastante macabro, que es el de la jubilación. Si confiamos en que el Estado, no importa qué gobierno... Repasando nuestra historia sobre todo. Está clarísimo. Sí. Uno tiene que asegurarse su bienestar de cara al futuro. Está Totalmente. Vimos que las jubilaciones estuvieron recontra licuadas. Todo gobierno... Sigue pasando. Sí, bien. Todo gobierno licúa a los jubilados. Bien. Entonces, sugiero que nos hagamos responsables porque va a depender de nosotros. Vamos pensando en el futuro. Gastón, estamos sin tiempo. Gracias por el tuyo, por venir a los estudios una vez más. Por favor. Y por esta invitación a tratar de analizar cada movimiento financiero que podemos hacer dentro de la Argentina. Gracias. Un placer siempre. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.